Les cuento a los que no están con YouTube, estoy mostrando un libro, se llama Piloto de Radio, de Horacio Frachone. Piloto de radio, lo explicamos hoy más temprano. Hace años, cuando vos querías hacer un programa, le llevabas a una empresa productora de radio, a una agencia de publicidad o a la propia radio una muestra de lo que querías hacer. Un piloto, se graba, Laurita, que es más moderna, dice demo. Perfecto, muy bien. Un piloto. Salían fenómenos los pilotos, que se grababan. Entonces no había bache, no había furcio, nada, todo. ¿En qué se grababa? En cinta abierta. Por ejemplo, en el estudio de Prado. Bueno, esas cosas. En el estudio de Orsese. Bueno. Y lo presentaba. Piloto. Piloto de radio, es un juego, pero además piloto es el conduce, el que dirige, en una travesía. En el caso de Horacio Frachone, ¿de cuántos años ya? ¿Qué tal? Y casi 40. Casi 40. Sí. Pero vos sos, a ver, vos sos locutor, vos sos músico, sos guionista, sos operador. ¿Cuáles de las artes de la radio son las que vos desarrollás? Ninguna. Qué sorpresa. Que es lo que se necesita para manejar Claro, una radio, no claro. saber nada. O sea que los jefes no saben nada, pero hay que saber de todo un poco. Sí. De técnica aprendí montando radios, la parte artística armando radios, y locución no, pero he tenido estudios de grabaciones, han venido grandes locutores que había que marcarlos o aprender de ellos. Y también hacíamos jingles, bandas musicales, y bueno, en realidad mi formación es comercial, ¿no? Siempre fue la parte comercial, que es en definitiva lo que paga todo el show, ¿no? Porque si no tenés un departamento comercial, no tenés nada. Esa es una gran pregunta que no es que no siempre tiene respuesta, muchas veces no se hace. ¿Quién paga? Siempre paga el anunciante, que hay dos tipos de anunciantes, el anunciante privado y el anunciante estatal, por así llamarlo, u oficial, que pueden ser intendencias, gobernaciones o el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional. Este libro, Piloto de Radio, ya tiene un tiempo de circulación, pero digamos que en el medio, en el ambiente, fue protagonista hace un par de días en Caper, la exposición que se hace todos los años en Centro Salguero y que en realidad a ese momento, con la presencia de Horacio y del Chacha Durán, nuestro compañero de Mar del Plata, que fue quien lo presentó, fue quizás el único rasgo de radio en Caper, que antes tenía más radio. Ahora es más fierros, equipos, consolas, video, luces, pero radio fue lo único, y la lectura del libro es algo que le viene bien a todo aquel que tiene algo que ver con la radio, incluso a los oyentes. Sí, es una radio, digamos, para los amantes de la radio, que pueden ser los que trabajan, los que escuchan, los que colaboran. Sí, la radio congrega a mucha gente. En el libro, en un momento dado, hablas de las 4 patas de una mesa que son fundamentales para la radio. Sí. Bueno, la primera es la parte, digamos, técnica. La radio se tiene que escuchar y se tiene que escuchar bien. Generalmente las radios que mejor se escuchan y más lejos se escuchan son las que más audiencia tienen. La segunda... Perdón, y esa segunda condición es consecuencia de lo primero. Son las que más audiencia tienen porque se escuchan más fuerte. Lo más importante es que se escuche fuerte, se escuche lejos. Siempre hemos contado el mismo cuento. Don Jaime Yankelevich, Sí. uno de los padres de esta actividad, sostenía que tiene que escucharse fuerte. Fuerte porque el transmisor y la antena colaboran para que el sonido sea fuerte, y fuerte porque los muchachos, los grandes maestros, nos dijeron desde siempre que para que el sonido de la radio superara el sonido del medio ambiente laboral, una máquina, el pase del público, el tránsito, hay que abrir grande la boca y hablar fuerte. Sí, es cierto, es tal cual. La radio es un campanario
y la antena digamos, vibra y la radio logra sintonizar esa vibración que va por el éter. Es una cosa increíble, ¿no? Pero es así. Entonces, primera pata de la mesa, soporte técnico. Sí, primera. Muchas veces, y vos lo sabés, hay muchas radios que no se escuchan bien. Tampoco hay FMs que se escuchen bien. Hay mucha interferencia en muchos lugares, hay muchas radios ilegales. Ujú. Acá mismo en Capital Federal hay radios a 30 kilómetros que no se escuchan, radios grandes, ¿eh? Así que bueno, ese es el primer problema, o el primer tema a tomar en cuenta, la parte técnica. Después, la parte de la programación, que tiene que ver con la ciudad, con el lugar donde vos salgas al aire. Generalmente uno se tiene que adaptar al público, no al público adaptarse a uno. Por eso se hacen estudios de mercado, por eso se trabaja mucho sobre la música, sobre las voces, sobre lo que quiere escuchar la gente. O sea, hay que congregar, hay que lograr hablar de temas que le interesen a todos. Y para eso, digamos, hay gente como vos y como muchos otros que, digamos, que son el capital humano de la radio, ¿no? Y por último, los últimos 2 puntos son el marketing, digamos, lo que tenés que hacer para que la gente te escuche y sepa que existís, ¿no? Perdón, abro un paréntesis. Como todos nos creemos no solamente el ombligo del mundo, sino incluso la pelusa del ombligo, creemos que todo el mundo sabe que esta es Radio Rivadavia, que este programa se llama La Radio Sos Vos y que yo me llamo Fernando Bravo, bueno, más o menos parecido, pero no es así, No, no es así. A lo mejor ni siquiera en mi barrio, algunos de mi familia saben todo esto, pero nada más, hay que contárselo y no a través de la propia radio, porque si pusieran una promoción de este programa todos los días, todo el tiempo, en la M630, sería simpático, pero no sirve para ganar oyentes. no sirve. Lo más aconsejable es la vía pública, los carteles en la vía pública, que es donde está la gente La manejando. calle, la Claro. calle. En el momento la pueden sintonizar, cuando estás en el auto, digamos, ¿no? Eso es lo que más recomiendo yo. Después puedes hacer otros acuerdos con televisión, con revistas o diarios, que ya tampoco se escuchan o se editan más. Pero bueno, la vía pública es lo mejor. Entonces tenemos fuerza en la salida al aire, transmisión, la parte técnica. Sí, Luego, número 2, la parte de programación, la programación. que ahí podemos hablar una semana, ¿no? Tenemos tiempo. 3, marketing, y decir cómo contamos que estamos. Aconseja Horacio Frachone, vía pública, carteles. Cuarto, Lo comercial. Lo comercial también es un tema bastante complejo, porque vos tenés vos estás vendiendo aire, básicamente. No estás vendiendo, tu entrega de producto es el aire, ujú, que no se puede estoquear. claro, El gran, no se puede guardar. el gran problema digamos, los contadores, cuando empiezan a trabajar en publicidad, se dan cuenta que no hay stock. ¿Cuál es el stock? El stock se está gastando en este momento. ¿Entendés? O sea, estamos hablando al aire, podés poner una tanda. Ujú. Entonces, tenés una cantidad de segundos que vos podés vender a un precio. Y ese precio tiene que ver con una cosa que se llama CPM, que es el costo por 1000, que es cuánto me cuesta a mí contactar a 1000 personas. Entonces, las empresas de publicidad lo que hacen es decir, bueno, ¿cuál es el más eficiente? ¿Cuánta gente escucha esta radio? ¿Cuánto me sale comunicar en esta radio? Y en base a eso voy a poner una inversión de dinero. Y bueno, ¿qué hacen los clientes? Los anunciantes, las agencias de medios, es comparar la radio con la televisión, con el cine, con una valla en la calle. O sea, Ujú. digamos, tenés un montón de competencia, más todo lo que es digital. Bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Todo el universo de la gente. Tenemos 4 patas. ¿Esto significa que tenemos una radio o hace falta algo más? Y básicamente conocimiento, ¿no? O sea, hay muchísimas radios, pero hay poca gente que sepa de radio. Un poco la idea del libro es eso, digamos, contar un poco de qué va todo esto, ¿no? Lo pueden leer la gente que tiene radios también, Ujú. o que quiere estar en este negocio. Eh, ¿Y quién quiere estar en este negocio? Porque eh, las radios antes eran una sola cosa dentro de un mismo estuche. Hoy una radio es parte de
un organigrama donde hay radios varias, algún canal de televisión, de repente a lo mejor una agencia de viajes, una agencia de seguros, una compañía que monta espectáculos, qué sé yo. Entonces, me da la sensación de que la radio como institución se ha dejerarquizado, ya no tiene el brillo que tiene la radio. Incluso donde están las radios no hay un cartel en la puerta. Bueno, sí, en Argentina es un poco así. En Argentina, digamos, han aparecido otros medios y bueno, y han sido, como decís vos, en algunos casos absorbida por otros empresarios, otro tipo de empresarios. Hay el 70% del día lo manejan 3 compañías Ujú. en el AMBA, ¿no? Estamos hablando, claro, del AMBA, sí. Pero también te tengo que decir que hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en el interior, hay mucha más competencia, digamos, hay señoras que tienen una radio o dos y punto. Bajan costos también, ¿no? Bajar Horacio, costos es Horacio, importante. tenemos una prueba de lo que pasó hoy. Se juega el partido final del campeonato del ascenso en la cancha de Platense, cancha neutral, la calle Sufriategui, y juega un equipo de Mendoza y un equipo de Puerto Madryn, Chubut. Y esas radios mandan sus equipos y transmiten el partido. Claro. Y hemos estado en dúplex con ellas. Ujú. Eso que vos decís es reaccionar de una manera sensible ante una, no digo exigencia, una necesidad del público, del oyente. Claro, es tal cual. Y hay, bueno, hay un ejemplo extraordinario, no sé qué opinarás vos, Cadena 3 en Córdoba, que es una radio cabal que con procedimientos muy modernos está recuperando el sabor y las raíces de la radio de siempre. Sí, ellos hacen radio tradicional, digamos. Ellos trabajan muy bien. ¿Y Muy qué bien. pasa ahora con las novedades que se repiten habitualmente en las facultades de ciencia de la comunicación y todo eso? Siempre se habla del podcast y del streaming. El podcast es un... ¿Vos pensaste que iba a ser fácil esto? No. Ya hemos hablado de esto en otros momentos. El podcast básicamente es un contenido muy específico que le interesa a cierto tipo de gente. No le interesa a la mayoría de la gente. Básicamente es el contenido, un contenido de un podcast no iría nunca en una radio. ¿M? Porque vos tenés que hablarle a todo el mundo. Ujú. Hoy se están usando el podcast para gente que se quiere autopromocionar, ¿sí? Que quiere hacer entrevistas que no le interesan a nadie más que al público este. Quizás yo haga un podcast de piloto de radio y te puedo hacer una entrevista a vos, pero quizás eso no le interesa al gran público, o a cualquier otra persona, o un director de radio que, digamos, que quizás se hablan cosas muy técnicas, ¿no? Creo que el podcast es eso, es entretenimiento. ¿Vos sabés por qué existe el podcast hoy? Yo tengo una teoría. A ver. Yo creo que ante esta enfermedad terrible que ha invadido la radio, que es la política, Ujú. todo es política, de punta a punta. Las 24 horas, los 7 días, en cualquier sistema, AM, FM, todo política. Entonces, el tipo que hacía un micro sobre filatelia o sobre jazz tradicional o sobre mariposas, no tiene espacio. Entonces tiene que hacer un podcast. Bueno, eso es probable. Sí, es cierto, pero el gran tema, digamos, acá fue Spotify. Spotify le cobra a las personas o le pone publicidad, si es Mm. gratis, Ujú. para entretenerte. Entonces, suponete que vos escuchás Beatles. Si vos escuchás Beatles, cada vez que vos escuchás, le pagan a los dueños de los derechos de los Beatles. Cuando vos escuchás un podcast, no le pagan a nadie, porque el podcast es gratis. El productor lo cede y lo entrega a Spotify. Yo digo que el podcast es un mensaje de WhatsApp largo, digamos. No tiene ninguna, no se monetiza. No es como el YouTube que se monetiza, digamos. O sea, básicamente es un esfuerzo un poco estéril. Pero bueno, algunas empresas están entrando, capaz que hacen, por ejemplo, alguna empresa de energía hace un podcast para los ingenieros en tal tema y lo van a escuchar 1000 tipos y punto, ese es el negocio. Sí. Eso es lo que es el podcast. Y lo otro me decías el streaming. Sí.
El streaming es básicamente un fenómeno palermitano. Palermitano. Sí, Ajá. es básicamente un fenómeno palermitano. Del barrio de Palermo. Palermo y Chacagiales, que es Chacarita y Colegiales. Son 200.000 personas aproximadamente que ven ese contenido entre las 10 de la mañana y las 16 horas de Pero lunes a viernes. están muy de moda y muy mencionadas. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, no es ni el 5% de lo que es la radio, o sea, en cantidad de oyentes. O sea, el número de personas que se vuelcan por ese por ese género de producciones es muy poca. Sí, digamos, es gente joven Ujú. que, bueno, nada, es divertido, no digo que esté mal, es un buen producto. Me parece que en algunos casos, por ejemplo, Olga es muy creativo, está muy bien. Luzu también. Pero bueno, van a un público muy especial, ellos no hacen radio, no ponen música, no pueden poner música porque están baneados o sea, prohibidos por YouTube. Y bueno, hacen un contenido que, bueno, es una mesa donde cada uno habla de sus experiencias o sus opiniones o sus chistes o lo que sea. No le hablan a la gente, hablan entre ellos. Es muy difícil. De la radio, ¿qué es lo primero que haces en la radio? Hablar de dos cosas, del clima y del tránsito, que son las dos cosas en las cuales vos no podés mentir. En todo lo otro podés mentir. Sí, yo siempre digo que el top de la hora es lo más creíble que tenemos. Sí, Sí. A mí me parece que la radio es un arte y un oficio. Un arte y un oficio. Y tiene un componente, la materia prima elemental es el tiempo, pero no el tiempo meteorológico del pronóstico, sino el tiempo teatral, lo que claro. va transcurriendo, el vivo. Esas 4 letras que están ahí, en Ujú. colorado, eso es la radio. El podcast está envasado. No tiene la impronta de... Nosotros hoy teníamos un contacto con una radio, se nos cayó y en el momento pusimos otra con Daniel. Que a propósito te quiere hacer un montón de preguntas. Sí, yo estaba pensando con el tema de la publicidad, que veo a través de Instagram, por ejemplo, que muchos pequeños comerciantes o profesionales, ellos mismos se ponen a contar sus servicios y hacen su propia publicidad, como salteando los métodos tradicionales. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso se está usando ahora porque lo más creíble es cuando el dueño habla de su propio negocio. Mm. Hay un chico que se llama Beltrán Briones, que sale mucho en las redes, y bueno, él habla de real estate, ¿no? Entonces, básicamente, hoy se está usando mucho, se está dejando de usar tanto, un poco que usaba mucho más, el influencer. Mm. Ah, El influencer no tiene, digamos, salvo algunos, no tiene, digamos, autoridad para hablar de ciertos temas. claro. O sea, si mañana viene, no sé, una modelo para decirte que ese es el mejor edificio que puedes comprar en Buenos Aires, no le vas a creer. Le vas a creer a un tipo que es el que lo hizo, o a alguien que se dedica a eso, que tiene autoridad en ese negocio, digamos, en esa actividad. Ujú. Horacio Frachón está con nosotros y entiende perfectamente lo que viene ahora. Y en cada rincón de la Argentina hay alguien que sueña con poner una radio, tener una radio. Capítulo 9 de este libro, Piloto de Radio, de Horacio Frachone. Capítulo 9. Quiero poner una radio. ¿Qué hago? Y hablar con tu psicólogo. Muy bueno. Y después encomendarte a comprar el libro, básicamente. No, bueno, la radio, yo creo que, ¿vos sabés que las radios se parecen al dueño? Yo he conocido abogados con radio, disjockeys, ex disjockeys con radio, locutores con radio, Sí. gente de la comunicación con radio, y las radios eran distintas, o sea, tenían otro enfoque. Políticos, hoy, mucho en interior, los intendentes están muy sobre las radios, porque hoy, digamos, la radio en interior pega mucho más que en Capital Federal y tiene mucho más injerencia. Entonces invierten mucho y están encima de las radios, de lo que dijiste, de lo que no dijiste. Sí. Yo escucho ahora, porque yo soy oyente, yo no me muevo del estudio durante las 5 horas, escucho todo el tiempo la transmisión, Ujú. escucho la tanda. Y yo creo que lo que sale al aire, los avisos de los partidos políticos
con ese tramo, lo que llaman la legal, con la aceleración del sonido, eso no gana un voto, eso es piantavoto. Sí, eso es obligación porque a la radio le exigen emitir esos avisos, no te pagan nada. Eso es un horror, porque por ejemplo en la vía pública, los carteles les pagan, pero a nosotros, que son a los medios electrónicos, por llamarlo, la radio, la televisión, nos exigen poner los avisos y a la internet no. O sea, es una locura, pero bueno, tenemos que ponerlos, o sea, y hay como un sorteo y no sé, Sí, sí. a algunos le toca a Rivadavia, a otros le toca a otra radio. Claro, pero yo creo que los contenidos son fundamentales, será porque me dedico justamente a eso, pero lo que creo es que nos está faltando, yo siempre los menciono, ¿no? Los vendedores que armonizaban con el contenido del programa y vendían en consecuencia. Lo que pasa es que en todas las, esto no solamente en la Argentina, en España, por ejemplo, es igual, salvo algunas excepciones. Primera franja de la mañana, un tipo de programa. Segunda mañana, otro programa. Después, y son bandas que son iguales, más allá de la mayor destreza, de la mayor idoneidad o de la mayor simpatía que tenga cada uno de los actores o los conductores. Pero el formato es exactamente el mismo. Como que se ha desvanecido la imaginación para ofrecerle a los oyentes y al mercado otras ideas. No, hoy no se está haciendo radio. Hoy no se trabaja con la imaginación. No se trabaja con el teléfono, no se trabaja con los personajes. Ahí falta un montón para hacer radio. Digamos. Yo siempre digo, Fernando Peña no podría trabajar nunca en un streaming. Tendría que trabajar en la radio, ¿no? Claro, es claro, eso, claro. es eso, es Claro. la imaginación, es el personaje. ¿Te acordás de Porredón Arenales? Claro. Bueno, o sea, se hacía en esta radio. Básicamente lo que necesitas es un poco de diversión también, ¿no? Hay radios que tienen buenos humoristas. Acá hay buenos humoristas, en Mitre hay buenos humoristas. Y yo creo que eso también está bueno, ¿no? Claro, Es claro. hacer radio. Yo creo que el aire es fundamental y hay que cuidarlo, que muchas veces no pasa, porque tiene también cuestiones económicas, ¿no? A partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana vas a pérdida en una radio. Entonces muchos descuidan esos horarios, pero hay oyentes. Generalmente los que se acuestan con una radio se levantan con la misma radio. Claro. Por eso estaba Dolina en su momento, en su época, en Continental, en su época Sí, fuerte. sí. Y la gente escuchaba Dolina y después al otro día escuchaba al programa de la mañana de Continental. Eso es circular. Claro. En Cadena Ser, por ejemplo, tenían un programa que no tenía auspiciantes, porque lo único que encontraban eran hoteles y preservativos y esas cosas. Entonces dijeron, no tengamos programa, no tengamos anunciantes. Esos anunciantes. Entonces el programa iba de 0 a 6 de la mañana con una mujer que le hablaba a la gente, a los que Sí. están solos, Sí, a los que manejan el camión y qué sé yo. sí. Y bueno, eso no se vendía, pero era parte del servicio que estás dando. Vos estás dando un servicio. La Hablar radio por es hablar. un servicio, claro. Entonces vos tenés a alguien que habla Mm. y no es que le vendés a los pastores o haces un programa de cosas que no le interesan a nadie. Digamos. Tenés que hacerlo máximo. Siempre digo que la radio es un medio masivo de comunicación y vos tenés que hablarle a toda la gente. No puedes hablarle a un segmento. Y el gran ejemplo es el taxi, me parece. Ujú. Porque si suben, con que suba uno, es distinto del que maneja. Si suben dos o tres de distintas edades, bueno, ahí tenés un universo extraordinario y la radio le habla a todos. El auto, yo creo que el auto combina con la vía pública y son los dos grandes compadres de la radio. Sí, es tal cual. Pero cuando vos hablas a la gente, tenés que hablarle a todo el mundo, digamos. O todo el mundo dentro de tu target, Ujú. ¿no es cierto? Cuando vos vos decís, bueno, voy a este público, ¿no? Entonces yo apunto a eso. Y dentro de ese público le tengo que llegar a la mayoría de la gente. El capítulo 8 de tu libro se titula Cuando la radio es un alfajor. ¿Qué es eso? Bueno, ahí hablamos un poco de la radio digital que se usa en Estados Unidos, que son radios satelitales. Ujú. Estados Unidos es un país muy grande y muy rico. Entonces lo que hicieron fue una radio satelital, donde vos podés escuchar la misma radio en todo el país yendo en tu auto. Tiene varios problemas, suena increíble porque suena como calidad CD,
pero tiene el problema que cuando pasás por un puente se te corta, o lo dejas estacionado abajo de un árbol y no se escucha, como si fuese un DirecTV, pero de la radio. Ah, El tema es que la radio no deja de ser un medio local. Vos querés escuchar lo que pasa en tu ciudad, digamos. No hay tantas radios nacionales o programas nacionales que la escuchan en todos lados. Primero por una cuestión horaria, ¿no? Claro. Estados Unidos tiene 4 Claro, usos horarios. Exacto. Imagínate que el tipo que se levanta a las 6, el otro lado está a las 10 de la mañana. claro. No puedes hablar de lo mismo. Pasa lo mismo con los deportes, o sea, tenés ahí una serie de cosas. Pero no anduvo tan bien ese sistema. Eran 2 empresas, XM y Sirius. Y Sirius contrató a Howard Stern. Sí. Howard Stern es un capo. sí, un una capo. especie de, imagínate, el mejor momento de Pergolini con Fernando Peña, todo Claro, junto. mirá. Un tipo que totalmente brillante, pero ha hecho sí. cosas, ha tenido sexo en la radio, en vivo, un loco divino. Hay una película que se llama Partes Privadas, que lo hizo él sobre sí, o sea, haciéndose de sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, Howard Stern le pagaron $150 millones para ir a Sirius, y ahora no sé si va a seguir porque, bueno, ahí tienen problemas económicos, es muy Tiene caro una, el tema no, satelital. tiene una oferta de Radio Rivadavia, por eso lo está pensando. Sí, pero está aprendiendo castellano. Bien, mirá. Bueno, ¿cuál fue la primera radio que escuchaste? El primer programa, tu primer recuerdo como oyente de radio. Radio Rivadavia. Mm. Mañana va Radio Mitre y va a decir Radio Ay, Mitre. No, Radio Rivadavia estamos ahora. No, mira, no sé. Hay momentos de la radio que me acuerdo mucho, de la FM, de Radio del Plata. Sí. Me acuerdo una vez que hacían un programa y estaban llamaban a un lugar que era supuestamente la casa de López Rega Mm, y sonaba el teléfono. mhm. Y me pareció una cosa, pero viste, poner al aire un teléfono que llama a la casa de López Rega, era una cosa, no sé, me pareció una cosa como muy increíble. Santo Biasati es eso, Ajá. me acuerdo. El negro, el peruano, Hugo, Hugo Guerrero Martínez, capo, total. Badía, Chara Badía, hace un programa de Coca-Cola, creo que era. Sí, fue una época muy linda. Y yo empecé en la radio, en Láser 102, que hoy es Aspen. Vos sabés que yo trabajé en láser, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, sí. A la mañana, Al mañana, sí. temprano. Sí, esa fue una radio muy, muy disruptiva, porque una radio bien americana, con jingles americanos. No, y el famoso chileno. El chileno. Sí. Casey Kasem hacía el programa los domingos, que venía de Estados Unidos, que era el American Top 40. Bueno, era muy, muy, muy disruptivo para lo que era la radio, digamos, ¿no? Estaba Rock and Pop y no había nada más. Horizonte todavía no estaba, la 100 todavía no estaba. Estoy hablando del 85, 86. Ujú. Después cambió, se abrió mucho, la FM creció un montón. Empezó justo en ese momento y yo estaba en la parte comercial y bueno, un poco lo cuento en el libro, ¿no? Sí. Nosotros hicimos algo que creo que somos la única radio del mundo. No había computadoras. La radio salía de 7 de la mañana a 12 de la noche. Pero los mismos dueños de la radio tenían una revista que se llamaba K64, que era una revista de computación. Exacto. Y de 6:45 AM a 7 de la mañana poníamos los ruidos de fax, ¿viste? Los ruidos de computadora. Ese ruido se grababa y era un programa. Entonces ese programa te lo bajabas a un dataset y era un programa para jugar en la computadora, en la Commodore 64, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, no eso, no, pero tenemos algo parecido. A ver, Tenemos un ruidito que marca la hora. muy bien. Y vos sabés que invariablemente, después de ese ruidito, aparece una cortina popularísima en la historia de la radio de la Argentina y llega el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Vamos. Horacio Frachone, maestro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el tiempo. Un gustazo. Gracias por este libro imprescindible para todo aquel que ame la radio.